todo el dinero en aquel panteón, sacado de las entrañas de una cabra negra. Pero ese día me llevé algo más, algo tan poderoso que muy pocos brujos lo pueden quitar. La maldición de la Chiva Negra, parte 2, escrita por Norberto García. Después de haberme ganado la maldición, sabiendo el mal que podría caer en mí, ahí me encontraba solo en aquel cementerio. La cabra que les había contado estaba rondando el panteón. Seguía mirándome después de haber tomado el dinero y las joyas. Salí a prisa de ahí. Volteé hacia la puerta del panteón y la cabra estaba ahí. De repente se paró en dos patas. La piel se me erizó y en un parpadeo, esta ya había desaparecido. Así que pensé que tan solo eran los nervios que llevaba y apresurado me alejé de aquel lugar. Al paso de los días comencé a sentir en mi hogar cosas extrañas, pues me sentía observado muchas veces. No podía dormir, pues constantemente tenía una pesadilla en la cual esa horrible cabra aparecía como intentando perseguirme. Además, en todas las ocasiones me alcanzaba, causándome dolores indescriptibles. Era una tortura que se repetía noche tras noche. Mis pesadillas eran tan vívidas que siempre despertaba con la boca seca y bañado en sudor. Por otro lado, en mi trabajo, los operativos y la guerra contra otros grupos rivales estaban a la orden del día, pues muchos de mis compañeros habían caído abatidos. Todo esto tenía muy nervioso al patrón. Entretanto, mi familia se había ido a vivir a la ciudad de Monterrey y cada que podía solamente iba y los visitaba. Mis hermanos cada día estaban más cerca de terminar su carrera y eso me llenaba de orgullo, pues a pesar de no ser su padre, había adquirido esa responsabilidad y sentía que era mi deber sacarlos adelante. Mi madre se veía radiante, pero hubo cosas que me parecían extrañas, pues en ocasiones cuando fui a visitarlos, mi madre me dijo que sentía una angustia que la oprimía. Esto debido a pesadillas en las que veía cómo mis hermanos y yo estábamos tendidos, muertos, entre grandes charcos de sangre. Yo trataba de ser discreto para no angustiarla, pero era más que evidente que no andaba en buenos pasos. Lo único que me tranquilizaba era ver que con el dinero que le di a mi madre pudo hacerse de una casa digna donde vivía ella y mis hermanos. A excepción de eso, todo parecía ir demasiado bien. Pero de vuelta en mi realidad, todo cambiaría. Una noche, mientras escoltábamos al hijo del patrón de camino a su rancho, fuimos emboscados y en medio del tiroteo sucedió lo increíble. Y fue que al estar acorralado el auto donde viajaba el hijo de mi patrón, burló a la muerte frente a mis ojos. Pues su auto quedó totalmente destrozado debido a la metralla que recibió. Mis compañeros llegaron a auxiliarlos y logramos contener el ataque, haciendo que el grupo rival huyera. Pero en ese momento, lo preocupante era saber cómo estaba el hijo del patrón. Al acercarnos al vehículo, nos sentimos aliviados al ver que éste estaba totalmente ileso. Todo eso parecía imposible, pues el chofer y dos de los escoltas que viajaban con él habían quedado totalmente abatidos, pero el joven salió sin ningún rasguño. Todo eso nos causó extrañez, pero nos sentíamos más tranquilos, pues de haber muerto aquel joven, quizás todos nosotros lo hubiéramos hecho también. Yo permanecía incrédulo, y el ganso, mi compañero, me conocía muy bien, pues había gran confianza entre nosotros. Yo le pregunté que si cómo era posible que aquel muchacho hubiera salido ileso.
Fue entonces que el ganso, mirándome fijamente, me dijo: ¿recuerdas la chiva que llevamos a enterrar? Ese era un trabajo muy especial que doña Casilda le preparó al patrón. Eso que llevamos aquella noche era una ofrenda por protección, porque cuando una vida se gana, otra se pierde. No es ni la primera, ni será la última. Lo cierto es que lo que se iba a llorar en casa del patrón, se va a llorar ahora en otro lado. Sinceramente, yo no entendí lo que mi compañero me decía, pero esa misma noche, con mucho dolor y espanto, pude descubrir que efectivamente el pacto que había hecho el patrón había sido efectivo. Pues cuando llegué hasta el lugar donde dormía, descubrí en mi celular varias llamadas perdidas. Eran del número de mi madre. Muy preocupado en ese momento, un extraño presentimiento se apoderó de mí e inmediatamente me dispuse a devolverle la llamada lleno de incertidumbre. El teléfono sonaba en un compás de espera interminable y de pronto una voz entrecortada por el llanto me respondió. Era mi madre, que inconsolable me daba la noticia del fallecimiento de mi hermano Damián. Al parecer, fue víctima de un asalto al intentar resistirse, y una ráfaga de balas le arrebató la vida, y así escasas 2 horas de aquel suceso. Cuando intenté reaccionar, una crisis de ansiedad se apoderó de mí y le dije que saldría para Monterrey en ese mismo instante. Mi patrón entendió la urgencia y la gravedad de mi pérdida, por lo que inclusive me dio algo de dinero para apoyarme con los gastos funerarios. No cabe duda que nadie está preparado para una pérdida de esa magnitud. Ver a mi madre y mis hermanos sufriendo era lo que más me partía el corazón, pero debido a mi trabajo, tuve que llevar mi duelo en silencio e intentar darle vuelta a la página rápidamente, pues mi patrón me necesitaba. Las cosas en Nuevo Laredo estaban muy calientes. Ya habíamos perdido mucha gente y se veía que cada día traían más cerca al patrón, pues mi amigo el ganso me puso al tanto. Cierto día nos tocó mover a la familia del jefe a una ubicación segura. Íbamos varias camionetas. Cuando entramos a una brecha donde intentamos rodear para llegar a uno de los ranchos, nuevamente nos vimos sorprendidos en otra emboscada, en donde el objetivo claramente era el patrón, pues desde un principio los pistoleros se fueron sobre su camioneta. En cuestión de minutos nos vimos envueltos en un fuego intenso. Ganso iba en la troca del patrón y me contó lo que sucedió, pues luego de darles alcance los intentaron rafaguear. Los compañeros cayeron, a excepción del ganso, quien a pesar de haber sido alcanzado por algunos disparos, fue testigo de lo que pasó. Cuando se acercaron para intentar rematar al jefe, estaba ileso a pesar que los disparos habían sido a quemarropa. Tomando a los hombres desprevenidos sin darles oportunidad de hacer nada, este echó mano a su arma, terminando con aquellos hombres. El patrón les gritaba, lleno de furia, mientras les vaciaba todo el cargador. Este se notaba muy eufórico y lleno de adrenalina. Fue entonces cuando pudimos asistirlo. El ganso estaba muy malherido y a duras penas alcanzó a llegar para recibir atención médica. Pero sin duda, lo que lo tenía más perturbado fue lo que miró. A pesar de su debilidad me decía, compa, yo no debería de estar vivo, mucho menos el patrón. Ya me lo había dicho, pero yo pude ver cómo las balas pasaban a través de él. Yo lo escuchaba e intentaba tranquilizarlo. Él notó mi gesto de impresión y me dijo, sé que quizás todo esto te suene increíble, pero recuerda lo que sucedió con el hijo del patrón y de cómo la libró de manera milagrosa. Además, puedes ver la camisa del patrón, está totalmente perforada.
En mi interior las palabras del ganso me hicieron reflexionar atando cabos. Lo que causó en mí fue un sentimiento de estupor y ansiedad, pues de inmediato lo relacioné con el trabajo de protección que la bruja le había hecho al patrón, además de mis pesadillas y esa maldita voz que me decía una vida por otra. Luego que llevamos al ganso para recibir atención médica, el patrón nos mandó a limpiar el desmadre que se había hecho en la brecha. Fue entonces que pude comprobar las palabras de mi compañero al ver la camisa del patrón llena de orificios. Sentí que mi cuerpo se estremecía, lleno de escalofríos, porque me recorría de arriba abajo. En mi mente el recuerdo de mis pesadillas me atormentaban, pues la simple idea de perder a otro de mis familiares me tenía lleno de ansiedad. Luego de cumplir las órdenes del patrón, como pude, llamé a mi madre pidiendo a Dios que todos estuvieran bien. El teléfono sonando me mantenía en un compás de espera. Puedo asegurar que esos segundos parecían una eternidad, hasta que mi madre me respondió un tanto extrañada al escuchar mi respiración agitada. «Todo está bien», me dijo, y yo respondí que sí. De igual manera le pregunté por mis hermanos, que si todos estaban bien. Ella me dijo que no me preocupara. En ese momento yo respiré un tanto aliviado, pero la zozobra se había apoderado de mí e inventándome una excusa le dije al patrón que tenía que salir por algunos días. Este pareció comprender mi situación y me dijo que no había problema, pero que tratara de resolver todo lo más pronto posible, porque los madrazos estaban fuertes y me necesitaba. Fue así que tomé camino, rumbo a la ciudad de Monterrey. Encendí un cigarro para calmar mi ansiedad y de pronto el ambiente en el interior de mi troca se puso muy denso y la temperatura descendió súbitamente. Fue entonces cuando pude ver por el retrovisor una sombra oscura en el asiento trasero de mi camioneta. Mi corazón comenzó a acelerarse y a pesar del terror que experimentaba, como pude me calmé, respiré profundo, cerré los ojos por un instante y al abrirlos todo había vuelto a la normalidad. Al llegar a Monterrey me recibió mi familia. Mi madre, quien me conocía muy bien, pudo ver que algo andaba mal y me llamó para que conversáramos aparte. Yo no sabía qué hacer, si decirle lo que estaba pasando o callar. Al final tuve que confesarle lo que hice aquel día y de cómo robé el dinero y las joyas de aquel trabajo de brujería, además de todos los sucesos sobrenaturales que me estaban aconteciendo. Ella solo me miraba llena de decepción. Yo intenté justificarme, diciendo que todo lo que hice por ellos fue por hacerles un bien, que si estaba ahí es porque temía que algo le fuera a suceder a alguien de mi familia. Mi madre me dijo que mis hermanos eran muchachos de bien dedicados al estudio, que no se metían en problemas. Yo la interrumpí y le dije que deberíamos buscar ayuda antes que algo malo ocurriera. En ese preciso instante, una llamada entró al teléfono de mi madre. Ella respondió y tan solo pude ver la expresión de su rostro y cómo sus ojos se inundaban de lágrimas a la par que comenzó a llorar desgarradoramente. Y no era para menos, pues le acababan de informar que Javier, uno de mis hermanos, acababa de ser atropellado y que había perdido la vida casi al instante. Yo me acerqué a intentar consolar a mi madre, pero ella me miraba llena de rencor, reprochándome que todo eso era culpa mía. Además que ya había hecho suficiente daño, que ella se iría de esa casa, pues no quería nada que tuviera que ver conmigo. Esto que les cuento sin duda es algo muy doloroso, porque no tuve la oportunidad de despedirme de mi hermano.
ya que tanto mi madre como mi hermana impidieron que yo estuviera en el servicio funerario. Tristemente, esa fue la última vez que volví a saber de ellas, lo que provocó en mí una profunda tristeza y depresión. Pero eso no era el mayor de mis problemas, pues yo me sentía perseguido en todos lados por esa sombra que constantemente me acechaba. En todos lugares a donde iba, y esa cosa estaba a punto de volverme loco. Confieso que en mi desesperación intenté quitarme la vida, pero parecía que la misma muerte no me quería con ella todavía. Así las cosas, aunque mi dolor era muy grande, tuve que volver hasta Nuevo Laredo, donde los problemas seguían a la orden del día. A mi regreso, lo primero que hice fue buscar a mi compa el Ganso, de quien me enteré por algunos compañeros que ya se encontraba recuperándose en su casa. Al verme me preguntó que si qué pasaba conmigo, pues me notaba bastante mal. Ya había perdido bastante peso, además de mi cara demacrada. Y todo eso se debía a que casi no dormía ni comía, tan solo me la pasaba fumando y bebiendo. Yo no le quería contar nada, pero tanta fue su insistencia que le platiqué todo lo que había pasado y de cómo mi maldita ambición me hizo volver y desenterrar el trabajo de Casilda, el que le había hecho al patrón, y después sacar el dinero. Pero yo pensaba que eso le había costado la vida a mis hermanos, además que mi madre y mi hermana no querían saber de mí. Yo le dije: sé que usted me advirtió que no tomara nada de aquel trabajo, compa, pero la verdad, yo no sé qué hacer. He intentado terminar con mi vida, pero no puedo de verdad. Estoy maldito. El Ganso solo me escuchaba atentamente, contrario a lo que yo esperaba. El Ganso me miró y me dijo: lo hecho está, compa. No queda más que intentar buscar una solución. Yo le comenté que aún tenía parte del dinero que robé, además de las joyas de aquel trabajo negro, que buscaría devolverlo a la bruja Casilda. Pero el Ganso me dijo: mire, compa, si usted hace eso, el patrón va a buscar a su familia para desquitarse. Ya lo conoces. Él guardó silencio por un momento y me dijo: usted sabe que en este jale se conoce mucha gente, y hace muchos años uno de mis hermanos conoció un hombre que se dedicaba a pasar gente al otro lado. Este era muy efectivo, porque además de pollero era un brujo muy poderoso. A mi familia nos ayudó para quitarnos unos trabajos que gente envidiosa nos había hecho. Si usted quiere, yo le voy a decir dónde encontrarlo. Se llama Gaspar y vive en un lugar llamado Huichapán, esto en el estado de Hidalgo. Yo le agradecí y fui a hablar con el patrón para que me diera chance una vez más de ausentarme. Yo le inventé que me iba a hacer un tratamiento médico, y él, al verme tan demacrado, me creyó y me dijo: está bien, yo sé que usted es de huevos y no se raja, te necesito, pero en esas condiciones no me sirves. Ve y aliviánate, y cuando estés sano, aquí te espero. Yo le agradecí, aunque en mi interior una rabia profunda tenía al saber que mis hermanos habían muerto por su culpa. Pero sabía que aunque quisiera no podría hacer nada para desquitarme. Resignado, sin nada que perder, partí rumbo al estado de Hidalgo en busca de aquel hombre que quizás me podría ayudar. El trayecto se me hizo eterno, debido a las cosas tan horribles que experimentaba, pues visiones de mis hermanos fallecidos me atormentaban por la culpa que sentía. Pero al fin pude llegar siguiendo las instrucciones que el Ganso me había dado. Llegué hasta un pequeño poblado de casas muy sencillas, entre las cuales había una que se distinguía debido a su tamaño y buenos acabados. La gente de los alrededores se veían muy curiosos. Cuando llamé,
Una mujer me atendió y me preguntó que si qué se me ofrecía. Yo le dije que andaba buscando a un tal Gaspar, que si ese era el lugar correcto. Después les dije quién me había recomendado. Ella me hizo pasar hasta un cobertizo donde un hombre me recibió. Y al estirar la mano para saludarlo, me percaté que éste no tenía. Era como si se las hubieran amputado. En su lugar tenía una especie de prótesis, como si de garfio se tratara. Él notó mi mirada y me dijo: creo que no soy lo que esperabas. Mientras esbozaba una sonrisa, él me analizó de arriba abajo y me dijo: estás bien jodido y traes algo muy pesado contigo. Pero mejor dime, ¿cómo te puedo ayudar, muchacho? Yo le expliqué todo lo que había sucedido. Primero, de cómo había robado el dinero y las joyas de aquel trabajo de brujería, además a lo que me dedicaba. También de los atentados recibidos por el patrón y su hijo. Le habían costado la vida a mis hermanos y él solo movió la cabeza y me dijo: hay cosas que no cambian. Siempre la pinche ambición hace que todo termine mal. Luego me contó de cómo había perdido sus manos debido a la ambición de su yerno y me dijo: muchas lecciones las tenemos que aprender por la mala. Pero si todavía estás vivo, puede que haya algo de esperanza para ti. Lo que tú hiciste, sin duda, fue la causa de que tus hermanos murieran. Y si no detenemos esto, también tu madre y tu hermana morirán. Yo le interrumpí y le dije que si había alguna manera de revertir eso. Él me dijo que no me podía garantizar nada, pero que la única manera que podía detener ese trabajo era devolver las cosas a su dueño. Yo le dije que eso resultaría prácticamente imposible, porque gran parte de ese dinero ya había sido gastado, que solo me quedaba una parte, además de las joyas que había robado. Después me dijo que con las joyas podría ser suficiente. No será una tarea sencilla. Debo prepararte para quitarte esa presencia que te está consumiendo. Una de las cosas que debes estar consciente es que quizás no la libres. Si tú quieres, seguimos adelante o aquí le paramos. Yo le respondí que mi vida no valía nada, pero que mi madre y mi hermana, yo no quería que les pasara nada. Tú vas a tener que quedarte unos días aquí en la casa, me dijo. Te voy a dar unas cosas para que tomes y vamos a ver lo que pasa. Pero eso sí, nada de alcohol. Y así comenzó el proceso que duró 3 días, en los cuales hubiera preferido morir. Don Gaspar estuvo conmigo y fue en la 3ª noche cuando la presencia se manifestó reclamándome a mí y a mi familia. Pero don Gaspar la enfrentó y aunque se resistía la pudo sacar. Para ese punto yo ya estaba totalmente cansado. Habíamos dado el primer paso, pero aún faltaba lo más importante y era cómo devolver las joyas a su dueño. Fueron horas en las que pensamos cómo hacerlo. Sucedió que al ver mi arma, la cual siempre cargaba conmigo, que a don Gaspar le surgió una idea. Le incrustaríamos las joyas en esa pistola y yo se la daría como regalo al patrón. Yo le respondí que sería complicado, porque él nunca aceptaba nada de regalos. Absolutamente de nadie, porque él era muy quisquilloso. Y fue entonces que le pregunté si el arma se la podía regalar al hijo del patrón, que había sufrido el primer tiroteo. Don Gaspar me dijo que quizás eso podría funcionar. Aparte, era la única oportunidad que nos quedaba. Yo le agradecí a don Gaspar por todas sus atenciones y cuando estaba a punto de retirarme, saqué un fajo de billetes para pagarle. Este no me quiso recibir nada y me dijo: no es necesario, muchacho. Mejor use ese dinero para algo de provecho o ayuda a alguien que lo necesite. Le agradecí y partí de nuevo a cumplir mi destino. Ya de regreso a la frontera,
Me di a la tarea de encontrar a un joyero para que me hiciera el encargo de la pistola. Y aunque fue algo muy costoso, por lo especial del pedido, los resultados valieron la pena. Mientras eso sucedía, el patrón volvió a hacer otro encargo a la bruja Casilda. A dichos de los compañeros, desde hace días, se encontraba paranoico, con delirio de persecución. Yo sospechaba que aquel ente que me atormentaba quizás había ido a cobrar su deuda. Poco a poco todo estaba acomodándose, pero sabía que debía dar el siguiente paso, y eso era entregar el arma al hijo del patrón, quien era ostentoso y prepotente, por lo que casi no hablaba con nadie de nosotros, por lo que debía ser sutil para no levantar sospechas. Pasaron un par de meses sin que tuviera la más mínima oportunidad de darle el arma, hasta que comencé a hacer amistad con uno de sus amigos cercanos, quien era de los más allegados, y aprovechando que se acercaba el cumpleaños del hijo del patrón, yo le ofrecí el regalo perfecto. Desde que el muchacho vio de qué se trataba, le brillaron los ojos, cosa que me hizo desconfiar que realmente se le entregara, pero no había marcha atrás. Ahora solo me quedaba esperar a que todo saliera según mis planes. La fiesta se llevó a cabo, y para mi sorpresa, al final de la noche, el hijo del patrón alardeaba con su arma como niño con juguete nuevo, disparando al aire en compañía de sus amigos. Por mi parte, estaba todo hecho. Ahora solo me quedaba el saber si mi plan había dado resultado. Así pasaron los meses, y la lucha con el gobierno seguía a tal punto que nos sentíamos acorralados. Parecía que era cuestión de tiempo para que todos cayéramos muertos o en prisión. Yo recuerdo el día que se daría ese cruel desenlace, y sucedió de una manera inesperada, cuando andábamos custodiando al hijo del patrón. Debido al encierro por tanto tiroteo en la frontera, andaba aburrido y salió a divertirse. Ya por la madrugada, cuando íbamos de regreso, nos dimos cuenta que comenzaron a seguirnos. Cuando intentamos reaccionar fue demasiado tarde, pues parte de los compañeros se nos voltearon. El hijo del patrón, al percatarse, empezó a echar bala, sin imaginar que sería uno de los nuestros quien le arrebataría la vida, y por la espalda. El cuerpo cayó al suelo y una figura negra apareció. Se hincó en el piso, y al hijo del patrón parecía que le decía algo en el oído. Volteó a verme, y de ese rostro, que era todo de negro, una sonrisa apareció. Se levantó sin dejar de verme, desapareciendo poco a poco, y lo último en desvanecerse fue esa tétrica sonrisa. Casi en ese instante, todo se volvió un caos. No escuchaba nada, mis oídos estaban sordos. Solo veía todo como en cámara lenta. Pero esta vez no corrimos con la suerte de otras ocasiones. Yo fui testigo de todo. Infelizmente, mis compañeros y yo también caímos, pues en cuestión de segundos ya estábamos rodeados por gente del gobierno. Por tal motivo, nos tuvimos que rendir. Fue así que todos fuimos apresados. Bueno, los que quedamos vivos. Hoy en día, paso mis días desde una prisión federal. Como ustedes se podrán imaginar, hubo luto en la casa del patrón. Y es que al que hierro mata, a hierro muere. Les puedo decir que nadie puede burlar a la muerte. A mi madre y a mi hermana nunca más las volví a ver. Sé que esta fría prisión será mi tumba, pues ya no tengo esperanza en esta vida, y mucho menos redención en la eternidad. Lo único que me sirve de consuelo es el saber que mi familia está a salvo, pues gracias a mi amigo el ganso pude saber que ellas se fueron para el otro lado. Al final, las palabras de mi abuela se volvieron realidad, y esa curiosidad
esa curiosidad en mi interior me alcanzó con trágicas consecuencias. Para muchos, quizás fui una víctima de las circunstancias, pero lo cierto es que cada quien elige el camino que quiere recorrer. Si llegaste hasta el final del video, tienes que saber algo. En verdad, los quiero a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.